Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico y lleno de energía. Hoy, chicos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y, sinceramente, ha encendido la chispa de la curiosidad en muchos de nosotros. Vamos a desentrañar esa pregunta que flota en el aire, un murmullo constante que resuena en los foros de fans y en las publicaciones de las revistas de corazón. Can Yaman no olvida a Demet Özdemir. ¿Qué nos ha demostrado ahora con sus gestos, con sus palabras, o incluso con su silencio, que nos hace pensar en esta posibilidad? Si les gusta este tipo de chismes del corazón, de análisis de celebridades, de desmenuzar las interacciones en redes sociales y de estar al día con las últimas noticias del mundo del entretenimiento, asegúrense de darle al botón de suscribirse y activar esa campanita para no perderse ni un solo detalle. Comenzamos. Siempre es un placer tenerlos aquí compartiendo este espacio conmigo, y hoy tenemos un tema que, lo admito, me tiene bastante intrigado. Ustedes saben que en este canal nos gusta ir un poco más allá de los titulares, de las fotos que se publican, de los rumores fugaces, y tratar de entender qué hay detrás de esas sonrisas, de esos gestos enigmáticos, de esas publicaciones aparentemente inocuas en redes sociales. Y cuando hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir, hablamos de una relación que marcó un antes y un después, no solo en sus carreras, sino en la percepción que millones de fans tenían de ellos. Recordarán que su química en la serie Erkenzicus fue simplemente explosiva, una fuerza de la naturaleza que los catapultó a la fama internacional y que hizo que millones de personas alrededor del mundo suspiraran con cada escena de su historia de amor en pantalla. Y lo que pasó fuera de la pantalla, bueno, eso ya es historia conocida, o al menos, la parte que se hizo pública. Tuvieron un romance, una relación que, aunque intensa y muy publicitada, terminó. Pero ¿qué pasa cuando el tiempo pasa, las aguas turbulentas de una ruptura mediática se calman, y uno de los protagonistas parece seguir con la mirada fija en el espejo del pasado? Es aquí donde entra la pregunta del millón, la que todos nos hacemos en secreto: ¿Can Yaman realmente ha olvidado a Demet Özdemir? Y lo más interesante, lo que realmente nos impulsa a investigar, es qué es lo que él mismo, con sus acciones, con sus palabras, nos está mostrando ahora. Vamos a analizar algunas pistas, algunos movimientos recientes que han llamado la atención de la prensa y han encendido la mecha de la especulación entre los fans más fervientes. Primero, pensemos en la dinámica usual de las rupturas en el mundo de las celebridades. A menudo, después de una separación pública, los involucrados intentan marcar un nuevo rumbo, distanciarse, concentrarse en sus carreras, en sus nuevos proyectos y, bueno, en conocer nuevas personas. Y ambos, Can y Demet, han seguido adelante profesionalmente y en su vida personal, al menos de cara al público. Han tenido otros proyectos que los han llevado a diferentes países, han sido vinculados con otras personas en romances pasajeros o más serios, y todo parecía indicar que habían cerrado ese capítulo de su vida con una nota final, firme y clara. Sin embargo, hay ciertos detalles, ciertos gestos, ciertas interacciones que para un ojo observador, o para un fan fiel que sigue cada movimiento, cada like, cada comentario, no pasan desapercibidos. Son pequeñas migas de pan que, dejadas atrás, sugieren un camino recorrido que quizás no ha sido del todo abandonado. Recientemente hemos visto cómo algunas publicaciones en redes sociales han reavivado la llama de la especulación. Y ojo, no estoy hablando de que Can haya publicado una foto antigua de ellos juntos con una dedicatoria emotiva, no, eso sería demasiado obvio, demasiado directo. Estoy hablando de detalles mucho más sutiles, gestos que pueden ser interpretados de mil maneras, que pueden ser una coincidencia, un error, o que en el contexto de una relación pasada tan mediática y tan querida por el público cobran un significado especial, una carga simbólica que va más allá de lo aparente. Por ejemplo, uno de los puntos que más ha llamado la atención es que Can, de vez en cuando, todavía interactúa con publicaciones de Demet en plataformas como Instagram. Y no me refiero a un simple me gusta ocasional y solitario que podría atribuirse a un olvido o a un acto reflejo. Me refiero a comentarios o likes que parecen tener un matiz un poco más personal, o que son dados en momentos que parecen ser estratégicos, o que simplemente por su naturaleza levantan sospechas. Ojo, esto no es una prueba irrefutable de que no la ha olvidado, de que sigue enamorado. Pero ¿por qué seguir interactuando después de tanto tiempo, cuando ambos tienen vidas separadas, proyectos independientes y al menos así se rumorea públicamente nuevas parejas? Podría ser simple c. Cordialidad, un gesto de compañerismo por los años compartidos en Erkenzicus, un recuerdo amistoso de una época importante. Sin embargo, la frecuencia y sobre todo, el tipo de interacción a veces levantan sospechas.
¿Será que todavía le presta atención a lo que ella hace, a lo que publica, a su vida, a su carrera? ¿Será que, de manera consciente o inconsciente, su pulgar aún se detiene en sus fotos? Otro punto interesante, y este es quizás más delicado y revelador, es la forma en que Khan habla de Demet. Cuando se le pregunta en entrevistas, y esto ha sucedido en diversas ocasiones, sobre su pasado con ella, sobre su relación, sobre el impacto que tuvo en su vida, a menudo cambia de tema con una agilidad sorprendente o responde de manera muy genérica, evasiva, sin entrar en detalles que puedan avivar la polémica o la nostalgia. Esto, por un lado, podría interpretarse como madurez, como profesionalismo y como un profundo respeto por su vida privada y la de ella. Ha pasado página, ha decidido cerrar ese capítulo y no removerlo públicamente. Pero por otro lado, algunos argumentan, y este es un punto de vista que comparto hasta cierto punto, que esa reticencia, ese evitar el tema de manera tan marcada, puede ser una señal de que el tema aún es delicado, de que todavía hay algo ahí, una emoción o un recuerdo que no quiere remover, que le resulta difícil abordar con total ligereza. Si realmente la hubiera olvidado por completo, si el recuerdo de ella fuera simplemente el de una ex colega más, ¿no sería más fácil hablar de ella con total naturalidad, como de cualquier otra colega con la que compartió un proyecto exitoso? Esa evasión selectiva, para algunos, sugiere que hay algo más profundo, algo que aún resuena. Además, recuerdan las declaraciones que hizo Khan en el pasado, cuando su relación con Demet estaba en su apogeo, cuando la química era palpable tanto en pantalla como fuera de ella. Habló de ella con una admiración y un cariño que, para muchos, iban más allá de una simple relación de pareja. Habló de su conexión, de cómo se entendían sin necesidad de palabras, de la magia que compartían, de cómo ella lo inspiraba. Esas palabras, grabadas en entrevistas y reportajes, son parte de la historia de su romance y, por supuesto, de la memoria de los fans que vivieron esa época con tanta intensidad. Y a veces, cuando vemos ciertos gestos actuales, ciertas interacciones, o incluso su forma de evitar el tema, nos preguntamos si esas emociones tan profundas se han desvanecido por completo o si solo están latentes, escondidas bajo la superficie, esperando una oportunidad para aflorar, para ser reconocidas, quizás incluso por él mismo. También hay que considerar la presión mediática y la expectativa del público. Las vidas de las celebridades están constantemente bajo el escrutinio público. Cualquier pequeño detalle, cualquier gesto insignificante puede ser magnificado, interpretado, y convertirse rápidamente en noticia. Y en el caso de Khan y Demet, la historia de amor de Erkencikus fue tan potente, tan creíble, que la audiencia nunca dejó de fantasear con una posible reconciliación, con un regreso de la pareja ideal, o al menos con un vínculo de amistad genuino y duradero que trascendiera el set de rodaje. Tal vez Khan es consciente de esto, de la imagen que proyectan juntos, y por eso, sus acciones son medidas, calculadas para no generar falsas esperanzas o alimentar especulaciones innecesarias. O quizás, y aquí es donde la cosa se pone realmente jugosa y digna de un buen análisis de fans, sus acciones son genuinas y simplemente reflejan un afecto, una conexión, que independientemente de si hay o hubo amor romántico en este preciso momento, ha permanecido de alguna manera. Pensemos también en la influencia de las redes sociales como herramientas de comunicación y de proyección de la propia imagen. Khan es muy activo en plataformas como Instagram. Él comparte su vida, sus proyectos profesionales, sus intensos entrenamientos físicos, su día a día, sus viajes. Y es en este espacio, en este escaparate virtual, donde a veces se cuelan esos pequeños detalles que alimentan la especulación, que nos hacen preguntarnos. ¿Es intencional esa interacción, esa sutil presencia en el mundo digital de Demet? ¿O es simplemente el reflejo de un hombre que, sin quererlo, sigue manteniendo un hilo conductor, una conexión, con su pasado, con una persona que marcó su vida de una manera importante? Por otro lado, y es fundamental para un análisis equilibrado, no podemos ignorar las nuevas direcciones que ambos han tomado en sus vidas. Demet ha estado involucrada en proyectos de gran envergadura que la han llevado a consolidar su carrera internacional, ha cambiado de país de residencia en varias ocasiones, ha sido vinculada con otras figuras públicas y parece estar viviendo una etapa de gran crecimiento personal y profesional, forjando su propio camino con determinación. Khan, por su parte, también ha tenido una carrera internacional muy activa con proyectos en Italia y en otros lugares, demostrando su versatilidad y su ambición. Esta independencia, este desarrollo individual, es lo que uno esperaría después de una ruptura, especialmente en carreras tan demandantes como las suyas. Sin embargo, hay una frase que a menudo se dice, un cliché del romance que, a pesar de su popularidad, tiene una pizca de verdad: el primer amor nunca se olvida.
Y si bien esto puede sonar a película romántica, en el complejo entramado de las emociones humanas, las experiencias intensas, las conexiones profundas, dejan una huella imborrable. Y la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir fue, sin lugar a dudas, muy intensa, muy real, muy vibrante, tanto para ellos como para el público que la presenció. Entonces, ¿qué es lo que Can Yaman nos ha demostrado ahora, específicamente, para que pensemos que no olvida a Demet Özdemir? Podríamos decir con cautela pero con convicción, que lo que nos demuestra es la persistencia de un afecto, de un recuerdo, de una huella que, aunque no sea romántico en este preciso momento, sí parece haber dejado una marca significativa en su vida y en su memoria. Sus interacciones esporádicas y a veces enigmáticas en redes sociales, la forma en que maneja las preguntas sobre ella en entrevistas, esa evasión selectiva que puede interpretarse de muchas maneras, y la nostalgia que a veces parece emanar de su imagen pública. Todo ello contribuye a la idea de que Demet Özdemir no es una página simplemente pasada y olvidada para él, sino quizás un capítulo importante de su vida, un recuerdo preciado que, de alguna manera, sigue presente en su memoria, en su mente y quizás en su corazón. No hay una respuesta definitiva, claro está. El corazón humano es un laberinto complejo y las relaciones entre celebridades, con todo el ruido mediático y las expectativas del público, lo son aún más. Lo que para un fan es una señal inequívoca de que no la ha olvidado, de que aún guarda sentimientos, para otro puede ser simplemente una muestra de cordialidad, una coincidencia afortunada o un error humano. Pero la magia de este tipo de análisis, la razón por la que nos encanta desmenuzar estos detalles, es precisamente esa, la de interpretar, la de especular, la de intentar entender qué pasa detrás de los focos, que se esconde tras las sonrisas perfectas y las declaraciones medidas. Lo que sí es seguro, y esto es un hecho innegable para cualquiera que haya visto Erkenzikούς, es que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue algo especial, algo mágico, algo que resonó profundamente con millones de personas en todo el mundo. Y cuando esa chispa se enciende, ya sea en la ficción o en la realidad, es difícil que se apague por completo, que se desvanezca en la nada. Quizás Can no la ha olvidado en el sentido romántico de la palabra, como una pasión ardiente que aún espera ser reavivada. Pero es innegable, a juzgar por algunos de sus gestos y su forma de mantenerla en su esfera de atención, que Demet Özdemir ocupa un lugar importante en su historia, un lugar que, de alguna manera, sigue siendo relevante para él. Y eso, para nosotros, los que amamos seguir estas historias, los que nos gusta analizar las complejidades de las relaciones humanas, es un detalle fascinante, un misterio que vale la pena explorar. Así que, mis queridos amigos, ahí lo tienen. Un pequeño análisis, una disección de las posibles evidencias de la persistencia del recuerdo de Demet Özdemir en la mente de Can Yaman. Ahora la pregunta es para ustedes, para mi querida comunidad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Can todavía recuerda con cariño a Demet? ¿Han notado ustedes algún otro detalle, alguna otra interacción, alguna otra publicación que respalde esta idea o que la desmienta rotundamente? Me encantaría leer sus pensamientos, sus teorías, sus especulaciones en la sección de comentarios de abajo. Sus opiniones son lo que hacen que este canal sea tan especial, tan interactivo y tan enriquecedor. No tengan miedo de compartir sus puntos de vista, todos son bienvenidos y valiosos. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido interesante y entretenido, y si les gusta este tipo de contenido que va más allá de los titulares, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Eso ayuda muchísimo a que YouTube sepa que les ha gustado y nos impulsa a seguir creando más contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, especialmente con aquellos que también siguen las carreras de Can Yaman y Demet Özdemir, aquellos que vivieron la magia de Erkenzikούς y que, como nosotros, disfrutan de estos análisis del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de esta gran familia, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme en esta ocasión, por dedicar su tiempo y su atención a este análisis. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes, debatir estas ideas y seguir juntos esta fascinante travesía por el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias frescas, más análisis profundos y, quién sabe, que quizás más misterios del corazón de Hollywood y del vasto y siempre sorprendente mundo de las celebridades. Hasta la próxima.